Responden. Esta mañana estuvo entregando materiales, infraestructura a la policía boliviana y en algunos minutos va a estar en el trópico de Cochabamba visitando varios escenarios. Los Juegos Sudamericanos han dejado infraestructuras extraordinarias. Ahora el presidente está haciendo seguimiento de aquellas que faltaban, algunos detalles por concluir. Sí, pero además también va a hacer una inspección en cómo se están manteniendo esos campos deportivos, de qué manera ya se está planificando el uso adecuado de esos campos deportivos. Así que en cualquier momento nos vamos a ir hasta el trópico de Cochabamba con el presidente Evo Morales y todas sus actividades. En tanto, nosotros tenemos muchos temas de qué hablar, así que le vamos a dar la bienvenida al viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, que ya está con nosotros. Bienvenido al Pueblo es Noticia, viceministro. Muy buenos días, Iván, Ivonne. Un saludo cordial a la gentil audiencia de todo el país a través de las ondas de Bolivia TV. Bien, viceministro, a ver, han pasado 6 meses ya de este 2018. ¿Cómo está la economía? ¿Cómo están los datos? Es muy importante, sobre todo tomando en cuenta los informes internacionales, las perspectivas de crecimiento del país, organismos que han destacado el crecimiento de Bolivia, que seguramente lo vamos a abordar en el programa en estos últimos días. Pero, ¿cómo están los datos? ¿Qué dice nuestro crecimiento al mes de junio? Porque estamos ya en julio, entrando al segundo semestre de este año. Bueno, los datos que estamos presentando en el primer semestre de 2018 muestran una dinámica importante, digamos con precisión. Todavía no tenemos los datos del Producto Interno Bruto, porque eso toma tiempo cuantificar en la medida que el Instituto Nacional de Estadística va procesando toda la información que tenemos del país. Sin embargo, los indicadores que tenemos adelantados nos muestran un positivo dinamismo que hemos tenido en este primer semestre, especialmente en lo relacionado a la inversión pública. Todos los sectores están mostrando un positivo desempeño en el primer semestre de la gestión 2018, ¿no? Ahora, poco para que veamos cómo nos ven los organismos internacionales. Primero, quiero recordar a la población que en el presupuesto nosotros hemos previsto que la tasa de crecimiento para 2018 va a alcanzar al 4,7%, ¿no? ¿Qué dicen los organismos internacionales al respecto, no? He traído acá una laminita que nos muestra cuáles son las perspectivas que están teniendo. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional nos da una perspectiva del 4%, el Banco Mundial nos da una perspectiva del 3,9% y la CEPAL nos ubica en un 4%. Eso nos muestran las perspectivas de los organismos internacionales. Sin embargo, también quiero recordar a la población que en los últimos años los organismos internacionales han tendido a subestimar la tasa de crecimiento. Por ejemplo, para un año como el 2013, ellos ponían en perspectiva que íbamos a crecer a un 5,4% y hemos crecido a un 6,8%. El año 2017 ellos decían que íbamos a crecer al 4% y hemos crecido al 4,2%. Lo propio en la CEPAL. Por ejemplo, el año 2015 ellos decían que íbamos a crecer al 4,5%, hemos crecido al 4,9%. El año 2017 ellos nos decían que íbamos a crecer al 3,9% y hemos crecido al 4,2%. Entonces, estos son buenos datos. Exactamente, o sea, nos están mostrando, primero elemento, ¿no? Los organismos internacionales están ratificando que Bolivia va a estar en los primeros lugares de desempeño económico. El segundo dato importante que nos muestra es que tradicionalmente ellos subestiman. Lo que pasa es que muchas veces con las herramientas tradicionales que tenemos para medir el desempeño económico no se logra entender lo que pasa en Bolivia. ¿Por qué no se logra entender? Porque no debemos olvidar que en los últimos años hemos tenido un fuerte descenso de los precios del petróleo. He traído acá un gráfico que nos ayuda a mostrar esto, ¿no? Fíjense ustedes, acá tenemos toda la senda del precio del petróleo desde el año 2005. Hemos tenido años donde en promedio el precio del petróleo ha estado en $95, luego ha estado en $97, pero el año 2015 cae a $48, el año 2016 a $43. En lo que va del año ahora estamos en 65, pero esta parte es lo que confunde muchas veces a los analistas, porque ellos dicen, e incluso los organismos internacionales, ellos dicen, ¿cómo es posible
que una economía tan pequeña que tiene importantes ingresos del gas, cuando caen los precios continúa creciendo. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué es lo que está pasando en Bolivia? Y ahí nosotros les explicamos que lo que nosotros hemos hecho es precisamente no seguir las recetas tradicionales del Fondo Monetario Internacional. Hemos roto con el neoliberalismo. Desde el año 2006, cuando asume la presidencia el compañero Evo Morales, lo que hacemos es cambiar el modelo económico, un modelo económico basado en la demanda interna, en el incremento de los salarios y en la reducción de la pobreza. Por esa razón, en los años en los que hemos tenido bajos ingresos por el gas, Bolivia continuó creciendo, ¿no? Y ahora que estamos teniendo nuevamente precios más altos, no solo ya vamos a tener los ingresos generados por la inversión pública, por la dinámica interna, sino vamos a tener mayores ingresos en términos de lo que significa la demanda externa. Bueno, ahora, viceministro, ese crecimiento y esa estabilidad de la que usted nos habla y cómo nos muestra la economía en nuestro país en este primer semestre. Sabemos que todavía debemos esperar hasta octubre, si no me equivoco, los datos exactos del INE, viceministro. Esta economía, ¿cómo se ha traducido en el boliviano? Sabemos que en los últimos días el Banco Interamericano de Desarrollo ha informado que Bolivia está entre los 3 países con menor tasa de desempleo. ¿Este es el resultado de esta economía estable y de este crecimiento, uno de los factores quizás, viceministro? Sí, precisamente he traído acá un gráfico que nos va a permitir explicar el razonamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta es la tasa de desempleo desde 1999. Fíjense ustedes en la época neoliberal cómo teníamos tasas de desempleo mayores al 7%. En cambio, desde el año 2006 vamos haciendo que la tasa de desempleo descienda y, por ejemplo, para el año 2017 esta se sitúa en un 4,5%. Si uno hace una comparación internacional, va a notar que, por ejemplo, para el año 2017 estábamos con una tasa del 8,1%, pero para el año 2016 en Sudamérica tenemos la menor tasa de desempleo de toda la región, porque Perú está con 5,2, Chile está con 6,8 y podemos encontrar a un Brasil, por ejemplo, con un 13%, ¿no? Entonces, ¿qué nos está mostrando eso? Un primer elemento, Bolivia tiene la menor tasa de empleo de la región. Ahora, cuando ampliamos el universo, y es precisamente lo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, porque hace un estudio del panorama del empleo en América Latina, encuentra que hay 3 países que se destacan. Estos países son México, Guatemala y Bolivia. Pero también en el estudio dice una cuestión muy interesante, ¿no? Que las condiciones de estos 3 países son enteramente diferentes. Por ejemplo, Guatemala tiene una alta tasa de pobreza, de extrema pobreza, ¿no es cierto? Y México tiene un problema en cuanto se refiere a la distribución del ingreso. En el caso boliviano, destaca el propio informe, las características son diferentes. ¿Por qué? Porque Bolivia no solo ha reducido el desempleo, y aquí viene lo importante, sino también ha reducido la desigualdad. Ahora, ¿por qué es tan importante el tema de la desigualdad? Porque cuando un país tiene una distribución inequitativa del ingreso, lo que ocurre es que la economía puede ir muy bien, puede tener una muy buena tasa de crecimiento, pero ese crecimiento no llega a toda la ciudadanía. En cambio, lo que ha ocurrido en Bolivia es un fenómeno muy interesante que ahora está siendo analizado en varias universidades del mundo, ¿no? Fíjense ustedes cómo para el año 2000 la pobreza extrema llegaba al 45%, cuando el compañero Evo llega a la presidencia, la tasa de extrema pobreza estaba en el 38% y para el año 2017 la hemos reducido al 17%. Si uno compara lo que ha pasado en Sudamérica, porque dicen todos en Sudamérica se han beneficiado con los altos precios de materias primas. Sin embargo, noten ustedes que Bolivia es el país que más ha reducido la pobreza, lo ha reducido en 21 puntos. Por ejemplo, un país como Perú lo ha hecho en 12 puntos o la propia Argentina en 5 puntos. Es decir, Bolivia se destaca precisamente porque hemos reducido la pobreza. Entonces, primer elemento, crecimiento alto, alrededor del 5%, baja tasa de desempleo, reducción de la pobreza,
pero hay una cuestión también muy importante que es destacado por los organismos internacionales, el crecimiento de la clase media. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si uno se fija, por ejemplo, el año 2005, en términos de lo que es la población boliviana, 5.7 millones tenían ingresos bajos, únicamente 3.3 millones tenían ingresos medios. ¿Qué ha pasado para el año 2017? Lo que ha ocurrido es que la población que tenía ingresos bajos ha caído a 4.1 millones de personas, pero la gente que tiene ingresos medios ha crecido a 6.5 millones. Casi el doble. Exactamente. Hemos duplicado la clase media en el país, hemos duplicado la cantidad de gente que tiene ingresos medios. Por lo tanto, la característica del crecimiento boliviano es que es un crecimiento inclusivo. Es decir, no solo la economía crece, sino beneficia a la mayor cantidad de gente, cosa que, reitero, no ocurre en otros países. Por ejemplo, tenemos países que pueden crecer, pero como el ingreso se concentra, solo unos pocos se benefician y tenemos grandes problemas de pobreza y de distribución del ingreso. Viceministro, parecería ya algo común, ¿no? En estos últimos 4, yendo al 5.º año ya para la población, tener un país que tenga una estabilidad y el mayor crecimiento de la región. O sea, decirlo parece muy fácil, ¿no? Pero ya en el ritmo, claro, es llegar y mantenerse, ¿no? Llegar y mantenerse, que es lo que está pasando con la economía boliviana. A ver, le digo, parecería ya muy común en la ciudadanía que Bolivia, por 5.º año consecutivo, vaya a ser la primera economía en crecimiento en la región. ¿Qué significa para un país, viceministro, tener una estabilidad con estas características? Usted ha dicho, tenemos una estabilidad económica, pero basada en la reducción de la desigualdad, donde ha subido en un 50%, se ha duplicado en realidad un 100% la clase media. Y le pregunto esto por lo que está pasando en el contexto sudamericano, sin apartarnos e irnos a otras latitudes, que podríamos también hacer las comparaciones. Lo que está pasando en la Argentina, lo que está pasando en el Brasil y en otras naciones que están frontera con Bolivia, viceministro. ¿Cuán importante para Bolivia, para el ciudadano que nos está escuchando, que nos está viendo en este momento, es esta estabilidad versus las situaciones que se están presentando? Por ejemplo, yo conversaba con algunos ciudadanos argentinos y me decían que el dólar, por ejemplo, ha subido a 30 pesos en los últimos días, pese a que se ha puesto mucha plata del Fondo Monetario Internacional, 50.000 millones de dólares a la economía argentina. ¿Cómo no nos está afectando estos fenómenos que se están dando de mayor pobreza en la Argentina, elevados precios, sobre todo de lo que vienen a ser servicios, agua, gas, telefonía, transporte? Prácticamente es un problema que están viviendo en otras naciones contiguas a nosotros. Así es. Yo creo que la respuesta a lo que preguntabas, Iván, hay que enfocarlo desde el punto de vista de la economía política, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? La economía neoliberal o la economía neoclásica siempre ha tratado de hacernos entender la economía como un fenómeno estrictamente técnico, que tiene mucho de técnico la economía, ¿no? Pero también tiene mucho de política. ¿Por qué reitero esto? Porque el año 2005, en diciembre, la población boliviana toma una decisión trascendental, que es dar su apoyo al movimiento, al socialismo, dar su apoyo a un nuevo programa económico que dejaba de lado 2 décadas perdidas. Entre 1986 y 2005, el neoliberalismo produjo 2 décadas perdidas en el desarrollo. Aumentó el desempleo, teníamos una alta pobreza, el crecimiento era bajo. Ese es el resultado en el balance neto del neoliberalismo. Entonces, cuando cambiamos el modelo, lo que hacemos es generar las bases para un crecimiento sostenido. Cuando uno mira la región y encuentra precisamente las comparaciones que nos permiten situar. En Argentina, por ejemplo, la población decidió dar un viraje a las viejas recetas del neoliberalismo. Y esas viejas recetas, por supuesto,
que han tenido las consecuencias que ahora estamos viendo. Solo me voy a referir a dos. Una de ellas tiene que ver con el hecho de ir recortando programas sociales e incrementando las tarifas de acceso a servicios básicos. ¿Por qué razón lo hace? Porque una de las recetas del neoliberalismo es ir reduciendo la presencia estatal en la economía. Ellos conciben que en la medida en que el Estado interviene, la economía no se desarrolla. Entonces, eso es lo que están haciendo, ¿no? Pero lo que no comprenden es que estas recetas recesivas lo que provocan es una crisis económica, y el correlato de la crisis económica es la devaluación del peso argentino, ¿no? Como tú bien decías, estamos hablando de tasas históricas, ¿no? 30 pesos por dólar, no pueden contener, han logrado un programa de rescate financiero con el Fondo Monetario Internacional, la gente no les cree, la gente no confía en lo que están haciendo las autoridades económicas. Entonces uno pasa a la frontera y ¿qué encuentra en Bolivia? Lo que encuentra es crecimiento, bajo desempleo, una reducción de la pobreza. Pero es muy importante situar esta perspectiva, reitero, de economía política, porque muchas veces nosotros encontramos a colegas que, por ejemplo, intentan venderle a la población diciendo que si regresamos al neoliberalismo nos va a ir mejor, lo cual es una total mentira. En realidad, si Bolivia decidiese retornar al neoliberalismo, tendríamos consecuencias muy parecidas a lo que está pasando en Argentina, porque no debemos olvidar que la continuidad de la política económica que hemos tenido estos últimos 12 años ha sido una receta clave para el desarrollo del país, y en ese sentido la política económica debe continuar, porque como tú muy bien haces la comparación, Iván, podemos ver en vivo y directo lo que pasa cuando un país decide volver al neoliberalismo. Hay otros países que de pronto se dan cuenta de que ese no es el camino y van por uno diferente, tal es el caso de México, que ha decidido abandonar el neoliberalismo por políticas más nacionalistas. Ahora, viceministro, cuando volvemos al país y hablamos de nuestra economía y hablábamos, por ejemplo, de la tasa de desempleo, que lo decía yo, debe ser uno de los aspectos como resultado de la estabilidad y el crecimiento económico. El desempleo, la menor tasa de desempleo, genera otros beneficios para la población. Cuando una población tiene una buena tasa de empleo, entonces significa que tenemos trabajo, tenemos dinerito cada mes, podemos acceder a crédito bancario. ¿Cómo estamos en temas de crédito bancario? Pero cuando hablamos de crédito también debemos hacer una relación de mora bancaria. Entonces, ¿cómo estamos en ese tema? Y aparte de ello, reciencito en estos días estamos estrenando el billete de 20 bolivianos de una familia que se viene, todavía faltan los nuevos billetes, pero ¿en qué medida aporta la bolivianización a esa estabilidad económica para todos los bolivianos? Bueno, esos son temas muy interesantes, porque no debemos olvidar, en realidad en economía, para ponerlo coloquialmente, cuando las cosas van mal, todo se complica, todo va muy mal, como decíamos en el caso de Argentina, ¿no? En cambio, cuando va todo bien, todo va muy bien, porque todas las variables están interrelacionadas, ¿no? Como bien decías, Ivonne, si hay crecimiento económico, quiere decir que hay baja tasa de desempleo, es decir, más gente está trabajando. Si más gente trabaja, quiere decir que tiene más ingresos. Y cuando uno tiene más ingresos, tiene la posibilidad de ahorrar y pues también de prestarse, ¿no es cierto? Ese es el circuito virtuoso que se tiene. ¿Qué es lo que ha ocurrido precisamente en Bolivia? Acá podemos ver un gráfico de lo que ha ocurrido en el desempeño del crédito, ¿no? Fíjense ustedes, cuando vamos y retrocedemos a un año como 1998, donde el crédito llegaba a 4.611 millones de dólares, pero vamos para el año 2005, por ejemplo, o 2002, perdón, donde el crédito desciende a 3.314 millones de dólares. ¿Por qué tenemos este descenso? Porque la gente no confiaba, existían problemas de desempleo, había baja tasa de crecimiento. Pero asume el compañero Evo la presidencia, y noten ustedes cómo la confianza en la economía va creciendo. Y llegamos a un momento como en mayo del 2018, donde la cartera de crédito llega a 23.089 millones de dólares. ¿Qué nos está mostrando esto? Que hay una situación positiva del comportamiento
del sistema financiero. ¿Y qué ha pasado con la mora? La mora, noten ustedes, en un año como el 2002 alcanzaba a 16,5%. O sea, de cada 100 dólares que se habían prestado en la economía, 16 no se estaban devolviendo. Para el año 2018, esta mora alcanza apenas a un 2%. Y cuando uno lo compara internacionalmente, hemos traído un gráfico que nos muestra qué es lo que ha ocurrido precisamente en los últimos años, concretamente del año 2017. Noten ustedes que Bolivia tiene la menor tasa de mora de la región. Estamos con un 1,7%, porque tenemos otros países como Paraguay, 2,7%, o la propia Colombia, con un 4,3%. Entonces, nos está mostrando precisamente esta relación positiva entre personas que tienen ingresos, personas que pueden prestarse, pueden comprarse una casita, pueden hacer algún emprendimiento, pero además, como la economía está funcionando, lo que ocurre también es que toda la gente está pagando sus créditos y ese es un aspecto positivo a destacar en el comportamiento de la economía boliviana. Viceministro, usted hablaba de la demanda interna, un poquito para explicarle a la ciudadanía qué significa demanda interna, para empezar. El segundo elemento, la oposición habla de que hay un despilfarro en el país, que se están gastando en edificaciones, como una contrarrespuesta al crecimiento económico que tiene Bolivia, que entiendo se va a ser el 5º año, usted me lo corrobora, viceministro, de crecimiento como la primera economía en Sudamérica. Esas dos comparaciones, primero, ¿qué entendemos como demanda interna? Y segundo, este concepto que maneja sobre todo la oposición para entender lo que está pasando con la economía boliviana. Muy bien, empecemos por el primero, ¿no? La demanda interna son las transacciones que realizamos entre los bolivianos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno recibe su salario, compra leche, compra carne, compra pan, etcétera, ¿no? Y hay un productor que está haciendo esa leche, está criando a las vacas para después tener carne, también está procesando la harina de trigo para hacer pan. Eso es demanda interna, lo que compramos. Ahora, ¿por qué es tan importante para el desempeño económico? Porque en la época neoliberal la demanda interna no importaba. Ellos pensaban que el crecimiento estaba en los mercados externos, por eso ellos decían exportar o morir, ¿no es cierto? ¿Y qué hacían con la demanda interna? La comprimían. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que la competitividad, ese era su lenguaje, ¿no es cierto?, se basaba en tener salarios bajos. Entonces, como teníamos que tener salarios bajos, ¿no es cierto?, un salario mínimo nacional que no pasaba de los 400 bolivianos, como bien recordaba el presidente, entonces eso hacía que la demanda interna sea pequeña. Como la demanda interna era pequeña, las industrias nacionales estaban muriendo poco a poquito. Ese era el neoliberalismo que ahora nos quieren vender como algo. Afortunadamente la población no les cree, ¿no? Acá hemos traído un gráfico que nos permite mostrar precisamente el papel de la demanda interna en los últimos años. Noten ustedes, por ejemplo, que decíamos que el año 2017 habíamos crecido en un 4,2%. Cuando descomponemos entre demanda interna y demanda externa, encontramos lo siguiente. La demanda interna ha crecido en un 7,3%, una tasa mayor al 4,6%. ¿Se acuerdan que hace algunos meses los economistas neoliberales se habían inventado un concepto que se llamaba desaceleración? Y nosotros les decíamos con absoluta claridad, Bolivia no se está desacelerando, Bolivia se está acelerando. ¿Por qué? Porque hemos pasado de un 4,6% a un 7,3%. ¿Por qué la tasa de crecimiento es menor? Precisamente porque nos juega en contra el mercado externo, que para el caso de lo que significa el 2017, decrece en 3,1%. Ahora, ¿por qué decrece? Porque uno de los principales mercados que tenemos, especialmente para el gas, es Brasil. Brasil en los últimos años ha estado atravesando una recesión, precisamente y ahondada, entre otras cosas, por un cambio abrupto de gobierno que ha hecho que retornen las políticas neoliberales al Brasil, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Y yo quiero responder a estas críticas que se hacen respecto a un supuesto despilfarro, ¿no? Hay que desmentir categóricamente que esto sea así. ¿Por qué?
Porque otra de las características que tiene la economía boliviana, primero es una economía que ahorra, es una economía que asigna eficientemente sus recursos. Para ponerlo en perspectiva, en realidad desde el punto de vista de la política fiscal, hay dos requisitos que tiene que cumplir la política fiscal fundamentales. El primero es el de la eficiencia. Quiere decir que se están asignando adecuadamente los recursos para que generen mayor crecimiento. Y el otro tema es el de la equidad, que tiene que ver con, primero, ampliar la base tributaria, que es lo que hace Bolivia, es decir, hay un mayor ingreso fiscal porque tenemos mayores industrias, mayor cantidad de gente en actividad económica. Y también desde el punto de vista del gasto, porque priorizamos desde el sector público el gasto que beneficia más a los pobres. Por eso hacemos transferencia a las entidades territoriales, tenemos los bonos Juancito Pinto, renta dignidad, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una primera característica que tiene la economía boliviana. Ahora, no debemos olvidar que forma parte también de esta asignación eficiente de los recursos la inversión pública, porque en el fondo esta crítica que se hace al supuesto despilfarro es una crítica a la inversión pública, ¿no es cierto? Porque ellos consideran, y además lo hacen desde el punto de vista político, que la inversión pública quita el ahorro de los privados, así lo plantean ellos teóricamente, ¿no? Y no genera dinamismo. En cambio, en Bolivia estamos demostrando lo contrario. En la medida en que destinamos más recursos a la inversión pública, la economía crece más, ¿no es cierto? Y en ese sentido, no hay nada que hacer. Uno de los temas centrales en los que tenemos que trabajar es precisamente la construcción. No debemos olvidar que en los últimos años la construcción ha tenido un efecto dinámico positivo, entre otras cosas, por las inversiones que ha hecho Bolivia. Bolivia ahora tiene la fortaleza económica suficiente para dejar de ser un estado inquilino y empezar a construir sus propias edificaciones. Y ojo, este es un fenómeno en todo el mundo, ¿no es cierto? Cuando los estados empiezan a crecer, lo que empiezan a hacer es a construir edificaciones del propio Estado, ¿no es cierto?, que muestran que ya se tiene la capacidad. Cuando no hay capacidad económica, lógico, teníamos como en la época neoliberal varias oficinas en alquiler beneficiando a privados, ¿no es cierto?, y eso es tal vez lo que añoran actualmente algunos líderes políticos, pero ahora lo que tiene el Estado son edificaciones que muestran que todas las dependencias públicas pueden contar con las mejores condiciones. Viceministro, dos aspectos. Retomo el que le había consultado anteriormente, el tema de la bolivianización, cuánto ayuda al crecimiento y a la estabilidad económica. Antes todo era en dólares, viceministro, si recordamos y retrocedemos en el tiempo, todo era en dólares. ¿En qué medida aporta la bolivianización? Y segundo, viceministro, un tema importante, estas críticas que vienen de la oposición. Usted nos decía que no tienen argumento y nos comentaba por qué. Pero una cosa es criticar y hacer oposición con la economía de nuestro país, y otra es criticar y hacer oposición con la economía de nuestro país, pero también plantear un modelo económico que le haga frente al que se está llevando adelante actualmente, además con resultados favorables, presentar uno que sea mejor que este. La oposición en algún momento ha presentado alguna política económica, algún modelo económico que pueda hacerle frente a este que nosotros estamos viviendo, viceministro. Les respondo. A ver, ¿qué es lo que ha pasado con la bolivianización? Yo quiero recordar a la población que antes, estamos hablando antes del año 2006, y si notan ustedes en el gráfico, la bolivianización alcanzaba apenas al 5%. Eso quiere decir que 95% de las transacciones en el sistema financiero se hacían en dólares. Si uno llega a mayo del 2018, 98% de los créditos están en bolivianos y 87% de los depósitos están en bolivianos. Ahora, ¿por qué ha ocurrido este fenómeno? Ha ocurrido fundamentalmente porque este dinamismo económico ha generado una alta confianza en la moneda nacional. Eso ahora nos parece común, nos parece algo obvio. Sin embargo, lo que ocurría antes es que como estábamos en una situación de crisis, la gente desconfiaba y por esa razón prefería refugiarse en el dólar. En cambio ahora la gente confía en su economía,
confía en el gobierno, confía en la política económica y eso se traduce en una alta confianza en el boliviano que nos ayuda de una manera espectacular, porque no debemos olvidar que gracias a la bolivianización contamos ahora con una herramienta propia, que es la política monetaria, que nos permite gobernar la cantidad de dinero para contribuir a los objetivos de crecimiento y reducción de la tasa de desempleo. Y bueno, hacías tú una pregunta que es fundamental: ¿cuál es la alternativa? ¿Qué nos propone en la oposición? Y lo que debemos decir es que con absoluta claridad que no nos propone nada nuevo, no propone en realidad nada concreto nuevo. ¿Por qué? Porque ellos en realidad notan que las políticas económicas que hemos aplicado en los últimos años han dado resultados positivos. Entonces, de una parte, nos ofrecen lo mismo y quieren convencer a la población de que lo harían mejor, lo cual es totalmente falso por su propia concepción. Por otro lado, existen otros programas alternativos que muestran que lo que deberíamos hacer es un retorno a las políticas neoliberales, reducir el tamaño del Estado, generar una red de pequeños emprendimientos, lo cual, si uno se pone a pensar y en la expansión de las microempresas que hemos tenido en los últimos años, es algo que ya forma parte de la política económica actual. Pero un tercer elemento que es muy importante destacarlo es que ellos han perdido también la batalla teórica. Es decir, en términos teóricos de economía en estos momentos, no existe un solo economista en el país que pueda plantearnos una alternativa o decirnos, por ejemplo, y demostrarnos con profundidad que lo que estamos haciendo está mal. Es decir, esa batalla teórica ya ha sido saldada, ¿no es cierto? Y ha sido saldada, y esto yo debo destacarlo, por economistas bolivianos que han diseñado el modelo, como son los profesores Carlos Villegas y el exministro Luis Arce Catacora, y por todo el equipo que está compuesto por gente que ha estudiado en las universidades públicas del país. Entonces, si uno se pone a pensar, no solo se trata de resultados muy concretos que hoy día he traído y que son de conocimiento público, sino también de una discusión teórica que al momento es prácticamente irrebatible, ¿no es cierto? Y eso es muy importante, ¿no es cierto? Porque si uno se retrotrae a inicios de siglo, el neoliberalismo precisamente tenía esas dos fallas. No ofrecía ningún resultado concreto, todo estaba mal, pero a nivel teórico ya no habían respuestas. Por esa razón el equipo económico era cambiado cada 6 meses, ¿no es cierto? Porque ante la ausencia de respuestas no sabían qué hacer y por lo tanto los cambiaban. En cambio ahora lo que tenemos, el producto de las luchas populares, es una economía sólida y un equipo que desde nuestro punto de vista está dirigiendo adecuadamente el país al mando de nuestro ministro Mario Guillén. Viceministro, perdón Iván, volver a un modelo neoclásico económico nos llevaría a un resultado como de repente en la Argentina está sucediendo, viceministro. ¿Podría suceder lo mismo en nuestro país? Así es, en realidad basta escucharlos y basta analizar lo que en la arena del frente proponen. Nos ofrecerían resultados muy parecidos, porque solo para dar cuenta de algunos de los elementos que tenemos en la arena del frente, una primera cuestión que harían es reducir la presencia del Estado en la economía. Eso lo ha presentado en su programa económico, por ejemplo, Samuel Doria Medina, que es conocido por la privatización tan desastrosa que hemos tenido en el país, y lo que ocurriría tras el retiro del Estado es que la economía dejaría de crecer. Si la economía deja de crecer, va a aparecer el desempleo y también todas las variables económicas se van a desajustar. Yo la verdad confío mucho en que la gente reconoce los resultados del modelo y por lo tanto no se arriesgaría a precisamente emprender un camino como el que lamentablemente han ido nuestros hermanos argentinos. La comparación precisamente con la Argentina, los últimos datos hablan de que la proyección para ese país bordea entre 25 y 30% la inflación para este 2018. Veía yo hace algunos días el informe del Instituto Nacional de Estadísticas que hablan de una proyección al 2018 cerrando de un 3.18% más o menos de inflación. Viceministro, ya en la recta final estamos viendo imágenes, Ivonne, de la llegada del presidente, precisamente lo que anunciábamos allá al trópico de Cochabamba. Sí, exactamente, a Entre Ríos. Allá está llegando el presidente Evo Morales
y vamos a establecer contacto con Joseph Arispe, que nos tiene detalles de la actividad.